Buen día, mi nombre es Guillermo Anza Jiménez y voy a explicar el tema de síntesis de ácidos grasos. Para empezar, ¿qué son los ácidos grasos? Son biomoléculas de naturaleza lipídica, formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal de diferente longitud o número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Aquí en esta imagen podemos ver los dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados, y podemos ver la larga cadena que está formada, como dijo la explicación, de muchos átomos de carbono y al final el grupo carboxilo. ¿Dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? Ocurre en el citosol. La síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en el citosol de las células activas y el producto activo para la síntesis es el acetil-CoA proveniente de la glucosa vía glucólisis. Etapas de la síntesis de ácidos grasos. Primera etapa, inicio de la síntesis, primer ciclo de elongación de los ácidos grasos. A. Comienza con la unión del grupo del acetil-CoA al centro activo de la acid-transferasa. De igual manera, se une al grupo malonil del malonil-CoA al centro activo de la malonil-transferasa. La actividad de estas dos transferasas consiste en la colocación exacta de los sustratos que van a ser procesados por las siguientes enzimas del complejo, separándolos de sus correspondientes coenzimas A. La primera enzima, la aciltransferasa, solo participa en esa fase inicial de síntesis, mientras que la segunda va a intervenir en todas las etapas de crecimiento de la molécula de ácido graso en formación. La aciltransferasa transfiere el grupo acetil al centro activo de la enzima condensante, mientras que la maloniltransferasa transfiere el grupo malonil al grupo prostético, fosfopanteína de la ACP. La enzima condensante cataliza la unión entre malonil y acetil, liberándose CO2 y formándose un compuesto de 4 átomos de carbono que permanece unido al brazo de la ACP, dejando libre el centro activo de la enzima condensante. El brazo de la ACP mueve el acetil al centro activo de la reductasa, que cataliza la siguiente reacción de óxido-reducción. El brazo de la ACP mueve el hidroxibutiril al centro activo de la deshidratasa. El brazo ACP mueve el crotonil al centro activo de la enol reductasa, que cataliza la segunda reacción de óxido-reducción. Por último, el brazo de ACP mueve el butiril a la enzima condensante, fijándole al centro activo y quedando libre. En este punto se tiene un ácido graso de 4 átomos de carbono que se encuentra unido al centro activo de la enzima condensante, terminando así la etapa de inicio y el ciclo de elongación de la síntesis de ácidos grasos. Segunda etapa de la síntesis. Esa segunda etapa se conoce como crecimiento o elongación de la cadena. El crecimiento de la cadena requiere la entrada de un malonil-CoA a la malonil transferasa, que se separa el coenzima A y sustituirá al malonil sobre el brazo de la ACP. La enzima condensante, como el butiril, ácido graso de 4 átomos de carbono procedente del ciclo anterior, situado en su centro activo, catalizará la unión con el malonil al tiempo de la descarboxilación de este, incorporando 2 nuevos átomos de carbono. Se obtiene un intermediario de 6 átomos de carbono que pasará a través de la secuencia anterior D, E, F y G para obtener un ácido graso saturado de 6 átomos de carbono, repitiéndose la misma secuencia en sucesivos ciclos, 7, hasta la obtención de palmitato. Tercera etapa de la síntesis. A esta se le conoce como terminación de la síntesis y separación del palmitato. Al alcanzar los 16 átomos de carbono, la enzima condensante no puede utilizar este compuesto como sustrato para más reacciones de condensación, pasando el acil ACP al centro activo de la tioesterasa. Esa enzima del complejo rompe el enlace entre el brazo de la ACP y el acilo, liberando el ácido graso libre al medio citoplasmático. El brazo flexible de la fosfopanteína resulta fundamental para el funcionamiento de todo el complejo, permitiendo que el sustrato pueda alcanzar los centros activos de las distintas enzimas de una forma directa que garantiza la eficacia y rapidez del proceso.
Para concluir, como podemos observar, la síntesis de ácidos grasos es un proceso costoso, con un fuerte gasto energético. El consumo de energía no solo se mide como moléculas de ATP, sino también como consumo de poder reductor en forma de NADPH en las dos reacciones de reducción que realiza el complejo enzimático sobre el sustrato. Aunque el ATP no sea utilizado directamente por el ácido graso sintetasa, la síntesis no se llevará a cabo sin la activación previa de las moléculas de acetilo como consumo de ATP.